Violencia intrafamiliar desde el punto de vista ético y moral. Resumen. Como ahora se está viviendo en la actualidad, la violencia la podemos encontrar en cualquier parte de nuestro país. Hablaremos sobre los puntos de vista de la ética sobre el tema, sobre la moral de las personas que agreden, ya que cualquier acción o tipo de agresión, ya sea verbal, física o psicológica, inclusive las amenazas. Los maltratos y violencia sexual pueden causar daños irreversibles para las afectadas, teniendo como consecuencias traumas de las experiencias tenidas. Muchas de las mujeres se dejan ya que traen pensamientos que la mujer todo lo debe de aguantar, asimismo como los hombres que ellos son los que deben de educar a sus mujeres para que sean obedientes y no quieran ser más que ellos, lo cual utilizan los golpes o ya sean las agresiones ya mencionadas. En nuestro país no existe pensamientos en contra del machismo y eso ha sido uno de los mayores problemas, que han causado muchas muertes de mujeres y algunas de ellas embarazadas. Nos enfocaremos en la prevención de muertes de violencia o mujeres violentadas a poder superar el tipo de trauma o maltrato obtenido de su experiencia o ya que están viviendo a sí mismo poniendo una denuncia ante el Ministerio Público y poder trabajar con ellas a base de talleres de ocupación, de manualidades, de cocina y entre muchos más. Tolerancia cero ante los maltratos hacia las mujeres. Siempre, en todas las ocasiones nos podemos dar cuenta cuando tu novio, marido o compañero, te golpea, te insulta, te amenaza, te hace sentir humillada, estúpida o inútil, entonces eres una muchacha era maltratada, si no te deja trabajar o estudiar. Si te quita el dinero que ganas o no te da lo que precisas para las necesidades básicas de la familia, si te controla o acosa y decide por ti, eres una mujer maltratada. Si te impide ver a tu familia o tener contacto con tus amigos, vecinos, etc. También eres una mujer maltratada. El valor de un hombre no se mide por su fuerza sino por la capacidad que tiene para el cuidado de la vida. El patriarcado inventa perfiles para esconder su propia violencia. Con el silencio nos hacemos cómplices de la violencia. Los malos tratos vistos desde fuera son atroces, pero vistos desde dentro son devastadores. El maltratado es un delincuente, pero la mujer maltratada se convierte en una persona gravemente afectada psicológicamente. La autoestima de las mujeres baja a niveles mínimos. Tienden a interiorizar el machismo del marido y de las figuras de autoridad. Las familias en donde hay maltrato, generalmente son familias donde los roles están muy separados. El rol del marido tiene mucha importancia, y la mujer se considera que aportan menos, por eso ellas, las mujeres, pierden su autoestima, tienen miedo, estrés, conmoción psíquica aguda, ansiedad, depresión, desorientación, incomunicación y aislamiento provocado por el continuo desamparo social. Muchas cortan con la familia para que no se enteren de lo que pasa. Lo normal es que la víctima tarde de 6 a 10 años en poner una denuncia y varios años en que los que la rodean sepan la realidad, tienen sentimiento de subordinación y dependencia y, además, sienten incertidumbre. La violencia familiar desde el punto de vista de la ética. La violencia intrafamiliar se suele dar por problemas entre padres e hijos, madre e hijos, entre padre y madre o entre hijos y suele suceder por falta de comunicación, desacuerdos u otras circunstancias. Es ético porque abarca formación cívica y ética dentro de ti. La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral, y cómo se ha de aplicar esta más adelante a los distintos ámbitos de la vida social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral u otro, pero qué moral posee aquella persona que infringe contra otra. La violencia es la posibilidad de destruir a alguien solo con palabras, miradas o insinuaciones es lo que se llama violencia perversa o acoso moral. Y no solo eso, sino que también analiza el mecanismo de funcionamiento de ese proceso en la pareja, la familia y la empresa, una especie de espiral depresiva, cuando no suicida, que arrastra irrevocablemente a las víctimas en su caída mortal. Estas insidiosas agresiones proceden de la voluntad de desembarazarse de alguien sin mancharse las manos. Puede parecer una contradicción introducir ética y violencia en el mismo campo, en la misma expresión. Sin embargo, si entablamos un espacio de legitimidad para la violencia, no lo es. No debe de serlo. La base y fuente de alimentación del derecho regulador de la convivencia democrática es la ética, una suerte de sustrato normativo que determina la rectitud y el sentido del comportamiento humano. La ética ha de ser, por tanto,
El referente para la interpretación de escenarios y circunstancias sociales donde la violencia está presente de una manera que soslaya el alcance del derecho pero que compromete la dignidad de las personas, su condición de seres humanos libres e iguales. Si aceptamos la existencia de una violencia legítima, su aplicación debe no solo ajustarse a la ley sino a un código ético de base y, por el contrario, la violencia ilegítima podrá no ser ilegal bajo determinadas configuraciones situacionales, pero desde luego tendrá aristas que contravengan la ética y que provocan su rechazo. Así, únicamente desde un pronunciamiento ético de base, se puede introducir a comportamientos que, no siendo intrínsecamente ilegales y ni siquiera ilícitos, son decididamente inmorales en su alimentación, directa o indirecta, de la violencia. Sin entrar en las disquisiciones filosóficas acerca de la ética y la moral, que superan mi intención en este artículo pero que basculan entre la existencia de una ética universal o de varias más ancladas a morales ideologizadas. Propongo por qué la ética más apropiada para un manejo moderno de la violencia es una ética de la ciudadanía sustanciada en los derechos humanos. Tal ética no sería incompatible con códigos morales religiosos, como el católico, o de otra índole. Antes, al contrario, semejantes códigos serían traducciones comportamentales con un fundamento ontológico común, esa ética ciudadana de los derechos humanos. Una ética laica, ciudadana y destilada a través del alambique de los derechos humanos. Tipos de violencia doméstica. Aislamiento, abuso sexual, violación física, amenazas, intimidación, esclavitud, abuso económico, emocional. 1. Ciclo de violencia en la pareja. El maltrato, la agresión en las relaciones de pareja es una realidad complicada. Algunas personas dicen que a las mujeres les gusta que les peguen e incluso la mayoría de los policías ni quieren meterse porque dicen que ellas mismas los defienden, cuando ellos intervienen. En realidad las mujeres toleran la violencia, a veces es el dinero o las casas en donde vivimos, nos dejamos llevar por el sufrimiento e influencia religiosa, por el medio del que dirán por las mujeres salas, son, mal por las amenazas de represalias. 2. Violencia de género. Manifestaciones de la violencia de género. La violencia de género es entonces una manifestación de las relaciones de poder históricamente es la desiguales entre las mujeres y hombres, y la discriminación contra la mujer y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La mujer violentada crea mecanismo de defensa entre la violencia. Uno de ellos es aparentar para ella misma que no le sucede nada, teniendo que ponerse una máscara y con ella presentarse al mundo. Otros mecanismos de defensa son ir perdiendo la sensibilidad ante una situación que le provoque dolor y crear sentimiento de vergüenza y culpa ante las reacciones de enjuiciamiento y crítica, las cuales pueden ser las siguientes. Violencia física, sexual y psicológica en la familia. En esta definición se puede incluir jalones, empujones, mutilación de genitales, insultos, humillaciones, abuso sexual y la violencia relacionada con la explotación. Violencia física, sexual y psicológica a nivel de la comunidad en general. Incluye las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos el tráfico de mujeres y niñas y la prostitución forzada. 3. Clasificación de la violencia de género en ética. Violencia física. Son golpes, empujones que provocan una lesión exterior visible que ponen en peligro la vida de la persona y producen incapacidades, cicatrices, etc. en la mujer y en ocasiones llega a la muerte. Violencia psicológica. Es aquella que no deja huella exterior en el cuerpo pero que puede tener más graves consecuencias para la salud mental de la mujer, por ejemplo, que el digna a la mujer que está fea, que no sirve, que la casen a la fuerza. La obligan a realizar trabajos pesados cuando están embarazadas o enfermas y que las hagan sentir en una posición diferente en la sociedad que puede perjudicar a sus hijos. 3. Abuso emocional. Hacer sentir a la mujer que no hace nada bien, o que esta loca culpabilizan por todo, se burlan de ella, la ridiculizan o la humillan ante su familia, amistades o extraños. Intimidación. Es una forma de la temporización de las mujeres con mandas, gestos, actos, gritos, rompiendo objetos, destruyendo cosas, te bloquea la entrada o salida de las casas. 4. Aislamiento. Implica el control de las actividades de las mujeres, entre ellas se encuentra, a quien observa, con quien habla, a dónde va, le impide visitar a sus amistades y familiares o que le visiten, esconden sus cosas, escuchan sus conversaciones,
No le dejan salir sola. Amenazas. Te amenazas y le dices que piensas abandonar, lo que te va a matar o herirte o que él se va a suicidar. Amenazas con quitarte tus hijos o la casa. Violencia verbal. La violencia contra la mujer no solo se manifiesta con golpes, también es violencia la agresión verbal y las amenazas, utilizar un tono intimidatorio o dar órdenes de manera prepotente. Los insultos, los gritos, las palabras agraviantes también son un tipo de violencia que ocurre con mucha más frecuencia de lo que se cree. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl